Vale, si podéis, y que vuestra nariz estaré más tranquilo por acá. No con el sorro ahí. Si vuestra nariz se está comportando. Allí hay un sitio, Delante nos queda un sitio. allí queda uno. Anota el nombre este. Allá queda un sitio allí. ¿Ya? ¿Empezamos? Venga. Como todo el mundo está deseando escuchar la charla de nuestro gran amigo Enric, nada, simplemente es presentarlo. Es para nosotros un auténtico lujo contar con una personalidad de renombre como es Enric Gracia, conocido por todos vosotros. A continuación, sobre las palabras que diga yo, él va a hablar y veréis que realmente es impresionante. Enric, adelante, cuando quieras. No sabéis de qué va ahí. A ver, bueno, como siempre, ya habíamos hablado, siempre hay un follón de estos aparatos. Aquí había incluido yo en la charla de hoy, había incluido unos clips sacados de internet para dar un poco de alegría a la presentación. No van. Pero los haremos funcionar aparte. Es decir, saltaremos de aquí, iremos para atrás, pondremos la película y volveremos a empezar. Y al menos los podremos ver. Este está un poco de relleno, pero... A ver, yo quería hacer antes, tenía preparado unas cosas para decir, así en plan rápido. Al revés. Para poderlas introducir hoy aquí, visto que la charla de ayer, sensacional sobre las setas de Aragón, impedían que yo hablara hoy de las setas de Cataluña, porque si no va a ser un poco exagerado todo lo mismo. Entonces un poco he cogido una presentación antigua que yo tenía, que estaba antes. O sea, yo tenía esta dividida entre dos. Por una parte hablar de setas y para otra hablar de lo que he dejado, y simplemente he traspuesto las dos cosas. Si interesa, hablaré al final de las setas, y si no, al principio de lo que más me gusta, que es de hongos. Es decir, según el Ministerio, llevo 37 años dando docencia sobre hongos, algo debo haber aprendido poco, pero algo, y entonces lo que más me gusta es intentar transferir en nada, en 40 minutos, transferir esto que yo sé. Me gusta que la gente salga sabiendo cómo funcionan estas bestias que nos pueden crecer delante de los ojos, que los podemos encontrar en el bosque, o no, o dentro de casa, a veces en una maceta. Y poder entender qué es lo que está ocurriendo en el bosque y qué nos está pidiendo estos organismos, qué es lo que nos está pidiendo. Me entusiasma que las micas esté funcionando como está funcionando. Estos pelos aquí es una sintomatología de cómo está todo. Sé que habéis hecho aquí las exposiciones, me he perdido unas cuantas, como no, por lo que habéis hecho, pero he venido, esta es la tercera que puedo venir, he visto la progresión de la sociedad, sé que hay publicaciones, hay revistas, probablemente lo lógico es acabar haciendo el libro de las setas de Castellón, ojalá fuera con claves de las principales setas de aquí, ayudar a que la gente conozca y disfrute. Está por ahí. Que disfrute de ellos. Pero por otro lado, estas cosas, lo que se presentó ayer, lo que se presenta ahora, lo que intenta es que la gente no solo las quiera, sino que se dé cuenta de que se ha de proteger. Los propietarios de los bosques han entendido que la micología puede ser la vía por la cual ellos entre dinero a partir de los bosques. Los políticos que tienen bosques públicos también lo han entendido así, están gestionando los bosques para poder extraer dinero del nuestro
nuestro interés y del interés gastronómico. Y por otro lado, han aparecido, como setas, han aparecido los gestores micológicos que intentan poner en contacto los políticos con los propietarios forestales, con los ayuntamientos, con asociaciones micológicas, para poder ellos gestionar dinero. Entonces, las sociedades micológicas, algunas han caído en proteger especies de hongos raras y estudiarlas muy bien, y otras sociedades han protegido hábitats de hongos, porque son más, lo que allí decimos, más volatiles que micófagas. Les gustan más todas las setas que no algunas. Vamos a ver cómo funcionan estas setas y a ver qué nos depara el día. Aquí yo tenía, a ver si lo podemos ver, si no, esto sacado de internet de unas de estas gentes que cultivan setas alucinógenas. No va, y no va, es que bien. No vamos bien. Vale. Pues ha habido un momento que vamos a cerrar todo. Hemos abandonado la tecnología. Vamos para... Lo dejaremos. Pues era simplemente ver el proceso hecho con fotografías cada 10 minutos. El proceso de crecimiento de un hongo terriblemente rápido y atractivo, como puede ser, ¿no? Esto lo podemos ver en casa, ahora ya incluso se pueden comprar kits de hongos comestibles. Bueno, todo esto también es comestible, pero no es el caso. De hongos comestibles, como pueden ser seta de ostra, como pueden ser la seta de ostra, champiñones incluso se pueden tener en casa. Lo dejamos aquí, nos vamos a lo que está preparado y dejaremos las preciosidades para otro día. Bueno, no pasa nada. Este tampoco irá, pero de hecho era que pudierais ver como una seta. Esto es una de estas setas. Y da exclusivamente por este extremo y se puede ver cómo va liberando esporas al aire, ¿no? ¿Cuántas, ya me conocéis algunos, cuántas esporas creéis que deja ir una seta? Trillones. Pues sí, Millones, trillones. Entre 200 y 250.000 esporas minuto. Minuto. Día y noche. Durante toda la etapa que está la seta en el bosque. Por lo tanto, a mí me interesa el dato para que entendamos. Primero, si vamos por el bosque como bulldozers, cogiendo las setas que nos parecen que son interesantes, y cogemos esta seta y la tiramos en el suelo. Si queda puesta al revés, mirando al aire, toda esta superficie que hay aquí debajo, que está haciendo estas esporas, estas semillas de la seta, entre comillas semillas,
si todo esto que está produciendo secará este tejido, se destruirá. La luz ultravioleta esterilizará la luz ultravioleta del aire, que nos quema la piel, quemará la superficie productora de esporas y dejará de ser funcional. Por lo tanto, primera cuestión, está bien que nos hayamos transformado en una especie depredadora selectiva de ciertas setas. La naturaleza lo puede encajar. Encajar que nosotros seleccionemos algunas setas y las saquemos del bosque. Habrá otras que lo sustituirán. El que no puede encajar en la naturaleza es que vayamos rompiendo todas las setas que hay en el bosque porque no nos interesan, vete a saber por qué. Entonces, si rompemos, dejamos de hacer funcional esta estructura brutal, 200.000 esporas por minuto durante 10-15 días, es una brutalidad. Y por otro lado explica que su sistema es un sistema poco eficiente. El liberar esporas al aire, como hace una seta, si fuera eficiente estarían saliéndonos setas encima. Algunos seguro. Pero nos saldrían muchísimas setas en las macetas de casa, etc. Y no ocurre. El campo enseguida, aquí fuera me han dicho que los días que a los años que hay buenas lluvias se llena de setas, etc. Es raro. Estamos disfrutando aún de una circunstancia rara, pero lo normal es que los pinares al lado del mar, etc., hiperfrecuentados, poquísimas setas que pueden sobrevivir. Aquí aún tenemos esta suerte, pero no es así. Entonces, si nos acostumbramos a seta que nos damos cuenta que no es lo que nos interesaba, dejarla tal cual está, protegida de la luz del sol y en pie, estamos permitiendo que ésta se vaya multiplicando, vaya liberando todas las esporas que está produciendo y se dispersen en el aire, ¿no? Porque de hecho, esto los que hemos visto todos, estas setas puestas sobre la superficie, al cabo de unas horas aparecen las esporas en masa, allí encima. Esto lo habéis visto más de una vez, aunque sea en el interior del cesto, encima del mármol de la cocina, que a veces, o encima del plato donde guardas las setas en la nevera. A la mañana siguiente han aparecido, o blanco o oscuro, han aparecido estas semillas en la superficie son todas las que hemos secuestrado y hemos eliminado de su función. De aquí también que es interesante que si recogéis setas que las ves agusanadas y que no te las vas a comer, nos desprendamos de este instinto que tenemos bueno, vas al cesto a menos que se vea un poco de él. Y si no, para acabar finalmente estas setas tiradas a la basura. Que tengamos el concepto, no en plan penitencia, que nos sepa mal, católicamente hablando, que he hecho un pecado, ¿no? Un pecado biológico, no, pero no pasa nada si cuando las recogemos y vemos que están agusanadas, ya dejarlas otra vez en su sitio, porque va a hacer su función. Aunque sea criar moscas, va a hacer su función, que tienen todos los derechos de vivir, aunque a veces no nos guste. Aquí hay otra de la película que es muy interesante, que es ver una espora de estas que cae aquí. Esto es una placa de cultivo y en pocas horas va contando los minutos y se ve qué es lo que fabrica una de estas esporas, que no es nada menos que lo que siempre llamamos el micelio de la seta. Este conjunto brutal de filamentos que a veces no tenemos en la cabeza, que representa en un bosque. Como no lo tenemos, me he permitido el gusto. Esto es bonito, No está manipulado. Lo encontraréis en internet.
macrocide, Costa Rica. Bueno, yo quería llegar aquí. Aquí veis debajo del suelo el micelio formando esta red de finísimos filamentos que hay en todo bosque. Pero no solo en el bosque, hacia afuera, en un huerto y en la arena de la playa. Fijaos, en un huerto, en un suelo agrícola, en cualquier suelo agrícola, si vosotros recogéis 1 centímetro cúbico de suelo, es decir, el volumen de un dado, el dado de jugar al parchís, ¿vale? Aquello es 1 centímetro cúbico. Si vamos a un huerto y sacamos 1 centímetro cúbico de un suelo y lo ponemos bajo el microscopio, vamos apartando arena, fragmentos de hojas, fragmentos de estiércol, lo que sea, lo apartamos todo y vemos el micelio del hongo de los hongos que hay allí. Cogemos este micelio, lo vamos añadiendo uno detrás de otro, acabamos haciendo un filamento que tiene entre 1 y 50 metros. En un dado. Esto nos indica la red que forma el micelio de múltiples especies en el interior de un suelo agrícola. Pero es que si nos vamos a un prado, los prados que veíamos con el Calocibe ex Calocibe gambosa, ya estamos entre 50 y 500 metros de hifas por dado de suelo. Y la cosa se va complicando, de 1 kilómetro a 60 kilómetros de filamentos en un dado, de cualquier zona del bosque, no de allí cogido especialmente donde arrancamos una seta, no, en todo, una muestra de bosque. Por tanto, es una red brutal, especialmente en los bosques los que hay más red miceliar es en los bosques de abetos del Pirineo. Allí se llega a estas cifras extraordinarias. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que fragmento de insecto, fragmento de madera, de hojas, que caen en el suelo, a la larga es invadido por este micelio que va digiriendo cualquier partícula orgánica. Gota de agua de lluvia que cae en el bosque es absorbida por este micelio. Y esta red de tuberías brutal, de conductos brutal que hay en el suelo, cuando llega la época de lluvias, todo este volumen acaba hidratado, lleno de agua. Es un reservorio de agua extraordinario, que además tiene la particularidad que los hongos pueden mover esta agua en el interior de su micelio, transportándola a distancia. Y donde más la transportan es a lo que nosotros llamamos los primordios de los hongos. Primordio. Evidentemente, difícil de trasladar, pero todos los habéis visto. Me oísteis una vez hablar de ellos. Aquí. Si cogemos, muchas veces cuando hemos cogido níscalos, hemos arrancado un níscalo, ha aparecido al lado del pie una seta igual, azul verdosa, pequeña. Esto es lo que llamamos primordio. Y estos primordios ya están en el bosque desde normalmente primavera, principios de verano. Es decir, fue una primavera excelente, dicen.
llovió, tenía que llover, se hidrató desde la primavera toda la materia orgánica del bosque y estos red miceliar atacó durante primavera e inicio de verano, atacó la materia orgánica del suelo, la degradó, la hizo desaparecer en mucha parte, y todo lo que extrajo, los micelios extrajeron de esta materia orgánica, quedó en el interior del micelio en forma de reserva. Y con estas reservas, durante primavera e inicio de verano, produjeron primordios que nosotros no hemos visto, porque son diminutos. Y están en el bosque. Sí, y han llegado hasta nuestros días, pero están allí. Y no crecen por dos razones. Primera, por la temperatura alta. Es lo primero. Temperatura alta. Y luego la humedad. Pero lo primero de todo, en los hongos, es la alta temperatura. Cada especie de nuestras setas favoritas tiene una temperatura a partir de la cual el micelio empieza a trasladar agua a los primordios. Porque una seta puede crecer en un día y medio, de estar así a estar así, multiplicar su volumen por 250, imaginar lo que sería nosotros, multiplicar en un día y medio nuestro volumen en 250, los millones de células que deberíamos hacer, trillones, sería algo extraordinario. Si tuviéramos que hacer esto, yo digo que la piel nos quemaría. La actividad metabólica que necesitaríamos para hacer este monstruo en un día y medio acabaría autoconsumiéndose. No puede ser. Es imposible. Si nuestros retoños de cuando estaban así, ya les cuesta meses y ellos trabajan, es brutal como trabaja su cuerpo, imaginaros nosotros. Un hongo no puede multiplicar sus células para pasar de un primordio a una seta. No puede, porque lo hacen un día y medio. Y por tanto, ¿cómo es que crece? Es que ya prácticamente todos sus tejidos están hechos en fase de primordio. Ha tardado un mes, 2 meses, 3 meses en fabricarse, ha ido lento, pero pasar de aquí a aquí es simplemente agua. Y por eso lo puede hacer, ¿no? Por eso lo puede hacer en un día y medio. Por tanto, el micelio ha de ser muy extenso para poder almacenar mucha agua, para poderla transportar en el momento adecuado. No es agua de lluvia que cae y se forma seta, es agua de lluvia que es absorbida y transportada. Si son las primeras lluvias de la temporada, este transporte y la activación de todo el sistema tarda los famosos 21 días. Pero si ya está en marcha el sistema, lluvia que cae puede hacer funcionar en dos días, te puede hacer explotar una seta. Y aquí los que funcionan mejor son los Reishi. La manita cesárea es capaz de explotar a una velocidad fantástica. Por esto se puede hacer. ¿Vale? Entonces, todas las setas viven igual. Por suerte no, porque si no acabaríamos, las cruzaríamos enseguida. Aquí tenéis, hay 3 grandes mecanismos, tres grandes mecanismos a partir de los cuales, o 3 grandes tipos de nutrición, a partir de los cuales los hongos pueden desarrollarse. Uno, que es el que prácticamente no tocaremos, perdonad, tengo la manía en las clases siempre de empezar por el final, para desconcertar al alumno, pero los hongos patógenos, estos, o parásitos, estos que pueden aparecer, que seguro que
bastantes de aquí tenemos en la piel, digamos finos, en la piel, en el sentido amplio, y a menudo pues en las zonas más húmedas, en el pie, etcétera, donde viven en las uñas, viven en el interior, y degradan, parasitan células vivas. Y en las hojas de muchos árboles, en el tronco de muchos árboles vivos pueden aparecer, son especialistas en destruir tejidos vivos. En las manzanas y naranjas de casa también. Normalmente son aquellas que van quedando, aquellas son las que quedan en la mesa y un día y otro y se van ablandando, y tienen una especie de rechazo la gente, y van cumpliendo su ciclo vital en casa. Pero aparte de estos parásitos de células vivas, hay dos grandes tipos de hongos que tienen la capacidad de hacer, de manera clara, de hacer setas. Esto no quiere decir que los patógenos no hayan, no fabriquen setas, hay que sí, evidentemente, ¿no? Y uno de los más peligrosos, no sé si lo conocéis por el nombre científico, la Armillaria melea. Es un hongo que vive en árboles vivos y que tiene la maldita gracia de no solo conquistar la parte aérea del árbol, sino también las raíces, y a partir de una raíz el micelio sale al exterior y puede tener la mala suerte de encontrar otra raíz de otro árbol de la misma especie o no, y pasar al siguiente. Y esto se ve muy a menudo en muchas vallas de las casas, de que hay un árbol afectado que produce armillaria y al cabo de un año o dos ves el de al lado y el de al lado y el de al lado, para negocio de los jardineros. Cambiando. Pero vaya, esto si pasa en un árbol, digamos, de un jardín puede valer, pero si pasa en una plantación de árboles donde has puesto parte de tu economía, que los miras de otra manera. Desde luego. Entonces, hay ciertos hongos patógenos que podemos hablar, pero sobre todo hay dos estrategias, hay dos grandes tipos de hongos. Unos que viven sobre la materia orgánica muerta, por eso les llamamos saprófitos, pero que también los podéis tranquilamente llamar descomponedores. Y otros que son los micorrícicos. Es decir, mico es hongo, es la raíz de hongo, y rícicos de la raíz de raíz. Por lo tanto, los hongos micorrícicos son aquellos que tienen relación bioquímica con árboles y plantas a partir de una zona de contacto que es la raíz. Tendemos a hablar de las micorrizas como el punto de contacto. Tienes la costumbre de arrancar aquí salimos aquí fuera, rascamos un poco, sacamos una raíz de un pino, y seguro que si arrancáis una raíz de pino de aquí afuera, seguro que veréis la raíz principal, una raíz a su lado y acabada en Y. La raíz acaba en Y. Esto solo se encuentra en los pinos que tienen relación con hongos. ¿Os acordáis aquello que hacíamos de pequeños? En la escuela, de la judía. Yo no sé por qué, en mi época era pote de Danone. En base de Danone, con las franjitas de colores, papel absorbente, que entonces era papel de aquello... No, secante, la naranja, normalmente... Hay cada época que lo sube. Papel naranja, la judía, ponías aquello y veías efectivamente cómo germinaba y hacía la raíz y todo de pelos absorbentes al lado de la raíz, y te decían, así es como funciona la planta, y te lo creías. No,
Yo digo, yo normalmente utilizo un truco así, en conferencias utilizo un truco de decir, esto solo ocurre en los envases de Danone. Es verdad, está allí y funciona, y si tiras agua con unos nutrientes, funcionará. Pero coges esto, lo transportas a tu huerto, lo plantas en tu huerto, y cuando entra y todos los dados de tierra con los 60 metros de hifas que hay a su lado entran en contacto con este pelo absorbente, los pelos absorbentes que solo tienen 1 milímetro y solo pueden absorber el agua que hay a su lado, dejan de funcionar y entran en relación con un filamento que a lo mejor tiene 10, 15, 20, 50 centímetros de longitud. Y todo esto que hay alrededor de aquella judía, todo este red de hongos, son los que acaban suministrando los nutrientes a la judía. Y los pelos absorbentes dejan de ser funcionales porque solo volverán a ser funcionales si nosotros tiramos fungicida, matamos esta red micelial, abonamos en exceso, cambiamos las normas del suelo y entonces volverán a absorber por pelos absorbentes. Pero desde la época anterior al Jurásico, con aquellas bestias, Diplodocus, etc., anterior a esto, ya tenían las plantas relación con los hongos a este nivel. Funcionan así. No funcionan como los Danone. Entonces, en el bosque, la mayoría de plantas del bosque, de los suelos, el 98% de las plantas del mundo, el 8% de las plantas del mundo, funcionan de manera micorrícica. No es algo raro. 98%. Y el 2%. El Danone. ¿Cómo es que hay un 2% de plantas que no son micorrícicas? Porque son pioneras. Es decir, son plantas especializadas en conquistar terrenos nuevos. Evidentemente, si hay una isla volcánica que nace, como está pasando en Hierro, si nace una isla volcánica en medio del mar, si las plantas que llegan allí a través del aire, del agua, o lo más usual a través de un tubo digestivo de pájaro, de un ave, que llegan allí abonadas y tal, encima de una roca, si llegaran estas semillas y precisaran de hongos para tirar adelante, lo tendrían fatal. Entonces, las plantas que aparecen en terrenos nuevos, las plantas que aparecen en terrenos denudados, márgenes de autopista mal hechos, es decir, que no han vuelto a poner la tierra que tocaba, no han devuelto tierra superficial, sino que queda roca dura, allí donde ha habido un corrimiento de tierras. Todas estas tierras nuevas que aparecen son conquistadas por plantas pioneras. En los tronjes, en los olivares. El primer año se cubren de unas plantas crucíferas, unas flores blancas preciosas, todas iguales. Para foto de calendario es precioso, pero para mí, dices, mira, plantas pioneras y micorríceas, cada una tiene su estética. No, es verdad, cada uno tiene su estética, ¿ves? Todo un espectáculo de plantas que están creciendo sin micorrizas, que al año siguiente serán sustituidas ya cada vez más por plantas que son micorríficas y que desplazan a estas. Y se va conquistando de nuevo aquel territorio, a no ser que vuelvas a pasar y te las vuelvas a cargar. Entonces, la mayoría de plantas de la tierra son micorríficas y otras son saprófilas. Me gustaría introducir un detalle aquí.
un bosque, no sé si habéis tenido la ocasión, ¿cuánto tengo de tiempo? Hasta Estoy dentro de... Aquí la que es el... 40 minutos máximo. 40 minutos nos quedan, más o menos. Bueno, ya me empezaréis, si os movéis así o así, lo intentaré. No sé si habéis tenido la suerte de ir a montaña a buscar setas, en aquellas zonas donde el bosque va perdiendo su identidad. Hay bosque, a medida que vas llegando al prado alpino, el bosque se va haciendo cada vez más laxo. Los árboles se empiezan a separar unos de otros y acaban en solitario y desaparecen. Y queda el prado alpino. Esta es una zona muy interesante porque puedes analizar un poco cómo funcionan las plantas micorríferas. Imaginaos ahora un árbol de estos en pleno prado alpino, casi ya solo queda prado. Imaginaos un árbol, a veces están así, de altos, y alrededor tienen una corona de níscalo. Es fantástico ver. A veces es precioso encontrarlos así, los níscalos. Es interesante ver cómo, de hecho, las plantas, los hongos micorríficos son más eficientes cuanto menos materia orgánica hay en el suelo, curiosamente. Es decir, que cuanto menos materia orgánica hay, menos restos de madera, menos hojas, etc., tienen más capacidad de relacionarse con los árboles y con la luz a través de la luz del sol. ¿Me explico? A ver si ¿veis o no? Sí. Aquí tenemos nuestro arbolito, nuestro setón. Y aquí están los kilómetros de IFAS mal representados. De hecho, lo primero que me interesa de este cuadro es lo más pequeño de todo, que es esto de aquí. Es decir, la mayoría de hongos micorríficos tiene la posibilidad de excretar a su alrededor. El micelio puede excretar al exterior. A ver, imaginaos el micelio como nuestro sistema digestivo puesto al revés. ¿Vale? Aquello que decía mi abuelo del caimán, le coges la cola, si eres rápido, metes la mano, coges la cola, lo abres al revés y seguro que no te come, ¿no? Pues imaginad que hacemos esto, es decir, que nuestro sistema digestivo lo pusiéramos al revés, lo tiráramos al revés, así como ahora funciona relativamente bien, que es ponemos la comida en el interior y tiramos ácidos digestivos que digieren, degradan casi totalmente la comida que nos hemos puesto y el residuo se marcha por el otro extremo. Pero tiramos hacia adentro. Imaginaos ahora que es al revés. Es una tubería puesta al revés que tira hacia el exterior los ácidos, disuelve lo que hay a su lado y lo absorbe. Esto es un micelio. Kilómetros y kilómetros de tuberías, de conductos que van tirando a su alrededor ácidos adaptados, enzimas adaptadas al sustrato que tienen. Saben distinguir si es una hoja de tal, si es un tronco, si es un insecto, si es una piedra. Y ahí es donde voy. Tienen ácidos, los hongos, los micelios fúngicos tienen ácidos que están capacitados para digerir minerales, erosionar y absorber minerales. De aquí pueden sacar el fósforo que necesitan las plantas. Fósforo es un material que se fija rapidísimamente. Tú coges un abono de fósforo
abonas el suelo con fósforo y al cabo de 20 minutos, una hora, que el fósforo ya está fijado en el suelo, ya no es soluble. Solo las bacterias y los hongos son capaces de solubilizar. Si en tu suelo no hay hongos ni bacterias, vas bien. Habrás de tirar fósforo continuamente, cultivo hidropónico. ¿Vale? Entonces, si tienes hongos en tu sustrato, se puede observar cómo aquellas plantas que tienen hongos micorrízicos degradan los minerales de alrededor. Y estos minerales son utilizados, son transportados y absorbidos por la planta, y a través de la fotosíntesis. El árbol fabrica con la luz del sol, fabrica azúcares, que son de nuevo transportados y en parte utilizados por los hongos. Alrededor de un 25, no es broma, un 25% de lo que fabrica una planta, un árbol, es absorbido por los hongos micorrízicos. 25. Como para que una planta se deje tomar en una cuarta parte de lo que fabrica solo de día. Recordemos que los hongos lo hacen continuamente, día y noche. Trabajan día y noche. Por lo tanto, resulta que con este funcionamiento, las plantas, aquellas plantas micorrizadas crecen más que las que no están micorrizadas. Es decir, que aún perdiendo un 25% de lo que fabrican, se desarrollan, crecen más, son competitivas, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora? Lo que os decía, lo que intentaba explicar antes, que en un prado alpino, que los árboles son solitarios, la luz incide por todas partes, alrededor suyo, fotosintetizan mucho más que en el interior del bosque, y sabemos, producen muchos más azúcares y producen mucho más hongos. Y esto explica que un árbol pequeño así puede estar rodeado de muchos níscaros. Esta es la foto que me gustaría que nos quedara. Aunque sea muy pequeño, como tiene mucha insolación, produce muchas setas. A medida que aquí hay otro árbol, otro a su lado, a medida que los bosques se van volviendo más cerrados, la materia orgánica que producen los propios árboles se acumula en el suelo. No llega sol, por lo tanto, la humedad, ni sol ni humedad. Hay menor humedad, se destruye, se descompone más lentamente la materia orgánica. Y los hongos, que son entonces ponedores de la materia orgánica, dominan el territorio. Por lo tanto, cuanto más sucio es el bosque, menor producción de hongos micorrízicos y más producción de hongos saprófitos. De aquí la ventaja de la clarea. De aquí. Porque aparentemente el bosque se vuelve bosque más adulto. Estas son las fotos que yo tenía aquí preparadas. Es decir, cuando tenemos esto se ve muy bien en los caminos del bosque. De ciertos bosques hay unos caminos que tú intentas entrar al bosque y no puedes, de follón de zarzas. ¿Por qué? Porque aquello lo interpreta, la naturaleza lo interpreta no como un camino que no estaba previsto, sino lo interpreta como un margen de un bosque. Si sacamos la mitad del camino, vemos que es un margen de un bosque. En cambio, si nosotros vemos que estamos en el camino, vemos los márgenes de bosque, uno al lado de otro. Si a veces lo que ocurre es que si el bosque se está regenerando, todo que hay en el margen, toda esta cantidad de vegetales, se sitúan en el interior del bosque. Entonces es un bosque que está en regeneración, pero dificilísimo de transportar. Estos son los bosques que menos hongos micorrízicos hay.
cuando se vuelven estos bosques adultos, toda esta vegetación vuelve al exterior y el interior del bosque, como veíamos ayer en aquellos hayedos y ahí los robledales, quedan bosques con árbol y abetales, árboles enormes, altos, con baja materia orgánica en el suelo, con musgo o con arándanos en el suelo, y entonces vuelven a ser productores de una gran variedad de micorrízicos. Por lo tanto, un bosque en sus principios suele ser micorrícico. A medida que avanza y se va volviendo adulto, se llena de arbustos, de zarzas, etcétera, de mucha materia orgánica, y muchos de estos hongos de inicio quedan eliminados hasta que no vuelve a ser un bosque adulto y funcional. España somos el segundo país por forestado de Europa. Los números lo dicen. El segundo país con más masa forestal de Europa. 2 veces la de Francia, 3 veces la de Alemania. Esto para los políticos es fantástico. Pero id a Francia y id a Alemania y mirad qué representa bosque para ellos y para nosotros. O sea, allí los bosques son adultos, la gran mayoría de bosques son adultos, con árboles. Y aquí tenemos árboles. Muchos, pero árboles. Así. Entonces, nos hemos de acostumbrar. Aquí tenemos un 0,3% de nuestros bosques son adultos. 0,3%. Tenemos un problema. O sea, nuestro principal problema es que a bosques centenarios solo hay este 0,3%. Entonces nos hemos acostumbrado a considerar que lo que tenemos al lado o es bosque que se está formando, o no, si quieres ir a bosque ves a tal sitio, no, aquello aún no es bosque. Verdaderos bosques son de más de 100, 150 años, y de estos, por nuestra manera de cambiar el mundo, porque ahora estamos así, ahora sabe, esto es bosque, después pasa, se incendia, después los otros lo roturan, después se abandonan, todo esto que hemos estado organizando en nuestro alrededor, este pastiche que hemos hecho, hemos conseguido, entre otras cosas, que nuestros bosques no sean adultos. Por lo tanto, si queremos ver un bosque bien conservado, hemos de ir a ciertas partes del Pirineo, ciertas partes de Cantabria, donde hay algunos bosques relictos que son magníficos, entonces de ver lo que hay allí. Pero este 0,3% es lo que como mínimo deberíamos conseguir que nuestros bosques, no sé, como mínimo fueron 10, sería algo magnífico. Y desde un punto de vista de hongos, cuando yo he tenido la suerte, por ejemplo, de ir al Himalaya a buscar setas, que ha sido uno de mis recuerdos, ya que dices, qué suerte he tenido en la vida de poderlo hacer, cuando he visto que aquella gente que a veces nos miramos por encima del hombro, cada vez que corta un árbol, planta 2 al lado del tocón, cortan el árbol, cae y plantan 2 de pequeños el mismo día. Estos consigues que cuando vas a un bosque del Himalaya, de Abies pinro o así, veas. O sea, yo he estado un día estudiando los hongos, un día, 8 a 8. Un abeto caído en el bosque, un día para estudiar los hongos, los mixos que aparecían, mixomicelios que aparecían encima de este tronco de árbol. Por arriba, por abajo, por al lado, entre la corteza, no, afuera, las ramas. Es magnífico. O sea, una de las cosas que me gustaría que quedara justamente es esto, que hemos de conservar los hábitats, que decía al principio, para poder conservar muchas especies de hongos.
fin, es que me entusiasmo. Bueno, trufas y unas cuantas setitas, que es lo que tenía previsto inicialmente. Va, ¿qué queréis saber? ¿Alguna cosa más? Por aquí, por aquí. Sí. A mí me gustaría saber si hay algún documento en algún sitio donde se pueda conocer los suelos silíceos o calcáreos a nivel nacional. Mapa IGM, ¿Mapa? del Instituto Geográfico y Minero Español. Está en internet, mapa de suelos, Está en internet. Instituto Geológico Minero. Y te lo puedes bajar, etc. Lo que ocurre es que el que no hay, curiosamente, es la traslación. Es decir, te empiezan con una clasificación compleja que nosotros no sabemos traducir, porque hay dolomías y tal. Y simplemente lo que nos acostumbra a interesar es si son calcáreos o silíceos, ¿verdad? Y muy pocas unidades de esto. Entonces, hay uno dentro de la página web, hay uno que es muy simple, que hay 4 o 5 unidades geológicas, y aquello es lo válido, porque si no te bajarás un montón de información. Yo creo que es más complejo porque yo, por ejemplo, soy de Onda y yo en el mismo término del pueblo, Sí, allí tengo una zona que es silicia y otra zona que es calcárea en la misma montaña. sí. Y ahí hay un río con las setas que es increíble. Aquí terminan una y aquí empiezan otras en el mismo monte. Entonces, el diferenciar eso, pues cada vez que vas a salir por ahí por otros sitios, pues a lo mejor vas a buscar una especie en concreto y resulta Sí, ¿no? que en la misma zona te metes en el monte y no es correcto. O sea, tú estás no sé, en Orea o en Brochales, donde sea, y te sales un poquito de alguna parte y ya te has colocado en calcáreo y estás buscando boletos. Y resulta que no encuentras ni uno. Bueno, pero incluso hay zonas que hay burbujas, o sea, el concepto de burbujas. Es decir, vas encima de Reus, hay una zona de montaña donde encuentras zonas calcáreas menores que esta habitación. Un afloramiento de cal, y después hay unos metros que no, y otro allí y otro allí. O sea, de hecho, le digo lo de burbujas porque me ha contado una cacerola ligera. Eso va a ser habitual en todo el país. Una pregunta. Sí, va. No, una preguntita. Si pudieras dar 4 nociones porque sobre el tema de los gusanos. De los hongos, de las setas que cuando vamos a recoger, muchas veces nos llamamos agusanadas y la gente dice todo proteína. Bueno, esto os decía una vez. A mí el gusano en sí no me molesta. Lo que me molesta es el excremento del gusano en el interior de las cavernas. Es decir, evidentemente un gusano en sí, es proteínas, de las setas en sí es un 2% de proteína solo. Estaría bien, lo entendería, pero claro, lo que pasa a través del tubo digestivo del gusano y después lo deja en las cavernas, que es aquella pasta, polvillo, pasta que dejan en las cavernas, esto no es otra cosa que excremento, y por lo tanto llenos de bacterias. Descomponen el residuo, es estiércol, para ser más duro, es estiércol de gusano, del cual no sabes el origen, bueno, no sabes las bacterias que hay, ni lo que te pueden hacer. Entonces, hay gente pues que, bueno, como lo cocinas, hay gente que no le hace nada, y hay gente que me dice, bueno, es como si cogiéramos estiércol y lo cocináramos, a ver cuántos de aquí lo cogeríamos y nos lo comeríamos con toda la tranquilidad del mundo.
Bueno, en fin, ¿de dónde aparecen estos gusanos? Evidentemente de un huevo. Y este huevo proviene de un grupo de insectos que podríamos llamar normalmente mosquitas, moscas pequeñas o como queráis. Estos mosquitos tienen un ciclo vital alrededor de 20-24 días. Es decir, que una vez nace, una vez la mosquita pone el huevo en el primordio, que huelen los primordios de las setas y lo ponen allí, estos gusanos crecen, se enquistan, hacen la pupa, están unos días envueltos en esta, hacen la transformación y nace un insecto alado que a las pocas horas puede volver a poner huevos. Total, alrededor de 20-24 días. Cuando nacen estas moscas hay setas a su alrededor, pues empieza a haber una progresión geométrica de moscas en el ambiente. Moscas específicas de setas. No son capaces de poner los huevos en otro sitio que no sea en primordios de hongos. Con lo cual, tenemos que aquellos años en que la proliferación de setas va viniendo de manera lenta, la población de moscas en el ambiente es cada vez superior, con lo cual llega un momento en que todas las setas que tú encuentras están agusanadas. En cambio, en aquellas circunstancias en que la temporada de setas viene de manera súbita, es decir, llueve y de golpe aparecen las setas, digamos, allí, entonces no tienen tiempo de haber la población suficiente para que se agusanen. Este año ha sido de los primeros. En el primer caso, desde el mes de arriba en el Pirineo, desde finales de julio, que tenemos setas, vas por el bosque, setas, y encima calor, con lo cual el ciclo vital de los insectos se avanza, con lo cual desastre. ¿Vale? Hay cierta relación, dicen que hay cierta relación con las fases lunares. Está demostrado de que no. La luna no influye. Ni para el crecimiento ni para nada. Solo, a ver, lo digo porque tengo para publicar en el blog un artículo que apareció sobre 30 años de análisis estadístico de los gusanos y la luna, etc. 30 años de analizar esto y se puede observar que en diferentes fases de la luna que no hay relación. Lo único que parece haber es que en aquellos bosques claros, cuando hay luna llena, las moscas pueden volar por la noche, y entonces hay una mayor incidencia posterior a la luna llena, hay una mayor incidencia, pero solo a este nivel, pero a nivel estadístico general, no. Me sabe mal, pero lo tengo que publicar. A ver, también lo de los niños se ha hecho, lo digo porque también lo tengo preparado. También si hablas con comadronas y tal, te dicen que sí, que hay una época del mes donde hay más el nacimiento de los niños. Resulta que se coge y se analizan 20, 30 años y todas estas normas se deshace como un terrón de azúcar. No es verdad. Mucho peor todavía, tener que decir que nos quedan unos 5 minutos, más o menos. ¿Se te ocurre explicar de una manera sencilla y que seamos capaces de entender el tipo de respiración de los hongos?
posible. Es que alguna vez damos charlas en los colegios y esa pregunta lo recibieron el año pasado en un colegio. Y me resultó realmente complejo. He leído muchos artículos, pero ninguno lo acaba de dejar claro de todo. No sé si se te ocurre alguna manera sencilla para poder explicar a los niños sobre todo. A ver, primero, mientras va funcionando por aquí detrás, vamos a explicar alguna cosa. Evidentemente los hongos tienen capacidad de funcionar primordialmente, son aeróbicos, pueden funcionar de las dos maneras. Es decir, pueden fermentar, es decir, sin oxígeno, pueden trabajar sin oxígeno, pero pueden trabajar con oxígeno, pero son mucho más eficientes respirando oxígeno que no. De hecho, un bosque, si tú vas a un bosque húmedo y la gente camina sobre bosques húmedos, el pisar el bosque húmedo que cierra el poro del suelo y transforma, por lo tanto, cierra el poro del suelo y por lo tanto los hongos dejan de tener acceso fácil a la respiración, entonces crecen menos y el bosque produce menos. Si dejamos 2 años sin pisar un bosque, vuelve a producir lo mismo que producía antes, ¿no? Pero ahora fijémonos al revés. Fijemos qué es lo que ocurre en un tronco de un árbol colonizado por un hongo lignícola. Por ejemplo, una seta de choco. Tenemos el tronco puesto allí y tenemos todo el conjunto, interiormente, la matriz del tronco está colonizada por el micelio. A su lado, ¿qué hay? Evidentemente, al lado del micelio lo que encuentra es una concentración de CO2 brutal. El anhídrido carbónico de su respiración envuelve todo su ambiente y por lo tanto este micelio que hay en el interior del tronco, entre otras cosas, jamás fructificará. Nunca se ha encontrado una seta en el interior del tronco. Siempre lo hace al exterior. ¿Por qué? Porque puede malvivir, crecer lentamente, porque tiene anhídrido carbónico a su alrededor y fermenta, produciendo alcohol y eliminando a sus competidores con alcohol. Pero cuando llega a la superficie y este CO2 de la respiración se pierde, entonces entiende que está en el exterior y entonces forma una seta. Por lo tanto, la presencia de anhídrido carbónico en el aire es lo que inhibe la formación de hongos. Y esto lo saben muy bien los productores de setas, que si no ventilan las naves de producción de setas, las setas hacen un pie larguísimo, intentando llegar a una zona donde haya menos CO2. Y si ventilas, no hacen pie. Y como si hacen pie, el sombrero es más pequeño, entonces ventilan. Así es sencillo. Pero si vosotros cogéis mosto de vino esterilizado y lo sembráis con seta de choco o con shiitake, veréis que producen burbujas, produce alcohol y acabáis haciendo un vino de seta, un vino de shiitake. No vale nada, pero es vino, es alcohol. De la misma manera se hace cerveza de shiitake, que lleva metabolitos. Es decir, tienen la capacidad de formar otra vez deshidrogenasas y fermentar igual que hace una levadura. O sea, me gustaría encontrar un ejemplo bueno, pero así en plan rápido es lo que... O sea que son más funcionales con oxígeno. Si tienen, no pueden respirar, tienen capacidad de combatirlo, pero nos puede interesar a veces el poder lograrlo. Una última pregunta. Sí, yo quería preguntar, ¿qué ha pasado con el tricoloma ecuestre para que durante siglos haya comido y ahora de golpe se considere que es una fruta
de alto riesgo. A ver, tricoloma ecuestre es efectivamente es una seta que no habíamos descubierto que a dosis exagerada es tóxica, que no lo es a dosis baja. Debemos agradecer a los dos franceses y dos polacos que comieron una brutalidad de setas de este tipo hasta que consiguieron que su cuerpo identificara ciertas proteínas que hay en el tricoloma como proteínas anómalas y que crearan anticuerpos contra estas proteínas, que son extraordinariamente similares a las mismas que tenemos en la musculatura, con lo cual los médicos franceses descubrieron que estas personas tenían una rhabdomiolisis, es decir, que ellos mismos se autodestruían la musculatura, por lo cual, una manera simple de explicarlo, con lo cual murieron simplemente por destrucción masiva de su propia musculatura. Nunca aceptaré que los médicos en cuestión clasificaran las setas con un ejemplar del BON y no guardaran un ejemplar seco, para que los micólogos pudieran decidir exactamente qué especie era. La cuestión, pero es que después de unos años de impedir que se comercializara, han hecho pruebas sobre rata y han demostrado que esta seta en cantidad exagerada puede llegar a reproducirse esta misma enfermedad en un rato. ¿Cómo lo han conseguido hacer con un boletus de Gules? Esto no lo dice. Toma. Boletus de Gules en cantidad exagerada puede llegar a producir lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha de prohibir el boletus de Gules, evidentemente no se ha hecho, porque aún no hay testimonio, pero lo que sí hemos de recordar es que las setas en cantidad exagerada llevan compuestos que no tienen por qué ser sanos. Así, lo cual lo digo porque se están descubriendo compuestos extraordinariamente interesantes en los ojos desde el punto de vista medicinal y no se han de malinterpretar. Es aquello, la pipa produce, el Ganoderma lucidum tiene compuestos que aumentan las defensas, el sistema inmunitario de las personas. Vamos a tomar esto, cuidado. Ahora que no empecemos a tomar 1 kilo de Ganoderma lucidum, porque entonces aparecerán las enfermedades. Es decir, somos dependientes, aunque no me guste, somos dependientes de una industria que es capaz de extraer estos compuestos y al menos limpios de tomarlos. Si después los modifica y encima los hace más efectivos, estupendo. Pero ahora, la seta de chopo tiene estatinas y se descubrieron las estatinas, pero atorvastatina, simvastatina, todos estos compuestos que son los que una cuarta parte de los que estamos aquí tomamos porque es lo mejor que hay para combatir el colesterol en formato pastillas, nació de los hongos. Y estaríamos bien que también cogiéramos una seta y yo me la tendría que poner la foto encima de la mesita de noche cada día. Muchas gracias, porque gracias a ti pues mis niveles de colesterol, en vez de tomar potingues publicitarios, mis niveles de colesterol con una pastilla escutada por los hongos ha pasado de 220 a 120. No el 10% para tomar en un producto Danone que saldrá en la televisión, pero que es mucho más efectivo que cualquier extracto de estos hongos. Con perdón.
Entonces, ¿qué cantidad es la relativamente prudente? ¿Perdón? ¿Qué cantidad de ecuestres? A ver, yo creo... Yo creo que en casa tomar 2, 3, a menos yo qué hago. No puedo decir qué debéis hacer. ¿Qué hago yo? 2, 3 los tomo. Y voy con cuidado con las cremas. Porque a veces es una crema de setas, coges distintas setas, los trituras y los guardas congelados. A veces no te puedes acordar qué hay allí. Te puedes recordar que hay allí. De golpe puedes estar tomando una crema exclusiva de tricoloma y cuidado. O sea, yo creo que 2, 3 por persona y día debería... A ver, pero es que la noticia esa del tricholoma que eran solo 30 kilos que se comieron en 2 días, si te comes 30 kilos de rovellón o 30 kilos de morcilla también revientas. Lo que pasa es que unos revientan boom así y otros con rhabdomyolysis. Estamos... Sí, vale. Nos han quedado 101 preguntas más por hacer. Un libro muy bueno, que precisamente habla de todo esto y de muchas cosas más. Puc sembrar rovellons al meu jardí, es el título del libro que... No, está agotado, no. Ahora puede decirlo porque está agotado. Pues que lo sepáis. Sí, haré una versión número 2 durante este tiempo. Gracias. Aquello eran 150 preguntas y ahora voy a hacer 150 más, que me han ido haciendo, o sea, como hoy, ¿no? Están saliendo así. Vamos a dar paso ahora al siguiente acto que se va a hacer fuera y es la degustación que hacemos de setas y repetiremos Cuidado con las cantidades.